Capítulo 7. Sí, este es el hombre de mi pueblo. Pronto, desde los bordes del camino, los hombres comunes empezaron a apedrearnos con amenazas, insultos y calumnias. Los hombres comunes son los eternos enemigos de toda cosa nueva, de todo progreso, de toda idea extraordinaria y por lo tanto de toda revolución. Por eso dijo alguien: el hombre mediocre es el más feroz y más frío enemigo del hombre de genio. Todo lo extraordinario es para ellos locura imperdonable, fanatismo exagerado y peligroso. Yo los he visto y los veo todavía mirándome compasivos y misericordiosos con ese aire de superioridad que los define. Nunca entenderán cómo y por qué alguien puede hacer una cosa distinta de la que ellos piensan y nunca hacen nada que no sea para ellos. Lo vieron avanzar a Perón y primero se reían de él creyéndole y aún diciéndole loco. Pero cuando descubrieron que el loco incendiaba y que el incendio se propagaba por todas partes y ya les tocaba en sus intereses y en sus ambiciones, entonces se alarmaron y organizándose en la sombra se juramentaron para hacerlo desaparecer. No contaron con el pueblo. Nunca se les había ocurrido pensar en el pueblo ni imaginaron que el pueblo podría alguna vez por sí mismo hacer su voluntad y decidir su destino. ¿Por qué los hombres humildes, los obreros de mi país, no reaccionaron como los hombres comunes y en cambio comprendieron a Perón y creyeron en él? La explicación es una sola: basta verlo a Perón para creer en él, en su sinceridad, en su lealtad y en su franqueza. Ellos lo vieron y creyeron. Se repitió aquí el caso de Belén, hace 2000 años. Los primeros en creer fueron los humildes, no los ricos, ni los sabios, ni los poderosos. Es que ricos y sabios y poderosos deben tener el alma casi siempre cerrada por el egoísmo y la avaricia. En cambio los pobres, lo mismo que en Belén, viven y duermen al aire libre y las ventanas de sus almas sencillas están casi siempre abiertas a las cosas extraordinarias. Por eso vieron y creyeron. Vieron también cómo un hombre se lo jugaba todo por ellos. Yo sé bien cuántas veces él apostó todo a una sola carta por el pueblo. Felizmente ganó. De lo contrario hubiese perdido todo, incluso la vida. Yo, mientras tanto, cumplía mi promesa de estar a su lado. Sostenía la lámpara que iluminaba sus noches, enardeciéndole como pude y como supe, cubriéndole la espalda con mi amor y con mi fe. Muchas veces lo vi, desde un rincón en su despacho en la querida Secretaría de Trabajo y Previsión, él escuchando a los humildes obreros de mi patria, hablando con ellos de sus problemas, dándoles las soluciones que venían reclamando desde hacía muchos años. Nunca se borrarán de mi memoria aquellos cuadros iniciales de nuestra vida común. Allí le conocí franco y cordial, sincero y humilde, generoso e incansable. Allí vislumbré la grandeza de su alma y la intrepidez de su corazón. Viéndolo se me ensanchaba el espíritu como si todo aquello fuesen cielo y aire puros. La vieja angustia de mi corazón empezaba a deshacerse en mí como la escarcha y la nieve bajo el sol. Y me sentía infinitamente feliz. Y me decía a mí misma, cada vez con más fuerza: sí, este es el hombre. Es el hombre de mi pueblo. Nadie puede compararse a él. Y cuando le veía estrechar las manos callosas y duras de los trabajadores, yo no podía dejar de pensar que en él y por él mi pueblo por primera vez daba la mano con la felicidad. Capítulo 8. La hora de mi soledad. El incendio seguía avanzando con nosotros. Los hombres comunes de la oligarquía cómoda y tranquila empezaron a pensar que era necesario acabar con el incendiario. Creían que con eso acabaría el incendio. Por fin se decidieron a realizar sus planes. Esto sucedió en la última hora de la Argentina oligárquica. Después, amaneció. Durante casi 8 días lo tuvieron a Perón entre sus manos. Yo no estuve en la cárcel con él, pero aquellos 8 días me duelen todavía, y más, mucho más, que si los hubiese podido pasar en su compañía, compartiendo su angustia. Al partir me recomendó que estuviese tranquila. Confieso que nunca lo vi tan magnífico en su serenidad. Recuerdo que un embajador amigo vino a ofrecerle el amparo de una nación extranjera. En pocas palabras y con un gesto simple decidió quedarse en su patria, para afrontarlo todo entre los suyos. Desde que Perón se fue hasta que el pueblo lo reconquistó para él, y para mí. Mis días fueron jornadas de dolor y de fiebre. Me largué a la calle buscando a los amigos que podían hacer todavía alguna cosa por él. Fui así, de puerta en puerta.
En ese penoso e incesante caminar sentía arder en mi corazón la llama de su incendio, que quemaba mi absoluta pequeñez. Nunca me sentí, lo digo de verdad, tan pequeña, tan poca cosa como en aquellos 8 días memorables. Anduve por todos los barrios de la gran ciudad. Desde entonces conozco todo el muestrario de corazones que laten bajo el cielo de mi patria. A medida que iba descendiendo desde los barrios orgullosos y ricos a los pobres y humildes, las puertas se iban abriendo generosamente, con más cordialidad. Arriba conocí únicamente corazones fríos, calculadores, prudentes corazones de hombres comunes incapaces de pensar o de hacer nada extraordinario, corazones cuyo contacto me dio náuseas, asco y vergüenza. Esto fue lo peor de mi calvario por la gran ciudad. La cobardía de los hombres que pudieron hacer algo y no lo hicieron, lavándose las manos como Pilatos, me dolió más que los bárbaros puñetazos que me dieron cuando un grupo de cobardes me denunció gritando: «Esa es Evita». Estos golpes, en cambio, me hicieron bien. Por cada golpe me parecía morir y sin embargo a cada golpe sentía nacer. Algo rudo pero al mismo tiempo inefable fue aquel bautismo de dolor que me purificó de toda duda y de toda cobardía. ¿Acaso no le había dicho yo a él: por muy lejos que haya que ir en el sacrificio no dejaré de estar a su lado, hasta desfallecer? Desde aquel día pienso que no debe ser muy difícil morir por una causa que se ama. O simplemente, morir por amor. Capítulo 9. Una gran luz. Conservo muchos recuerdos de aquellos días de angustias y amarguras. Al lado de las sombras que fueron la traición y la cobardía de muchos aparecen, entre mis recuerdos, los gestos iluminados de la lealtad y del valor. Pero yo no quiero escribir todavía en detalle todo eso. La semana de octubre de 1945 es un paisaje de muchas sombras y de muchas luces. Será mejor que no nos acerquemos demasiado a él. Y que más bien lo veamos otra vez, desde más lejos. Esto no me impide decir, sin embargo, con absoluta franqueza, y como un anticipo de cuanto alguna vez he de escribir en detalle, que la luz vino únicamente desde el pueblo. En este libro, que quiere exponer las causas y los objetivos de la misión que me he propuesto cumplir, no puedo dejar de recordar un episodio que figura en mi espíritu como una razón fundamental de lo que soy en esta hora de mi patria, y que por sus hondas sugerencias contribuyó a conducirme al puesto que ahora ocupo en el movimiento justicialista. Recuerdo que en mi soledad y en mi amargura, y mientras recorría la gran ciudad, esperaba a cada instante recibir algún mensaje del líder ausente y prisionero. Me imaginaba que de alguna manera él se ingeniaría para hacerme saber cómo estaba y dónde estaba, y esperaba sus noticias con el alma en un hilo, torturada por la angustia. Conservo de aquellos días varios mensajes manuscritos por él, y en todos ellos aparece, en su letra clara, firme y decidida, la serenidad con que su espíritu afrontaba los acontecimientos. En todos sus mensajes no hizo otra cosa que recomendarme a sus obreros que estuviesen tranquilos, que no se preocupasen por él, que no creasen situaciones de violencia. Yo, lo confieso honradamente, busqué con afán en todas sus cartas una palabra que me dijese su amor. En cambio casi no hablaba sino de sus trabajadores, a quienes por aquellos días la oligarquía, suelta por las calles, empezó a llamar descamisados. Su rara insistencia me iluminó. Aquel encargarme de sus trabajadores era su palabra de amor, su más sentida palabra de amor. Comprender aquello fue, y lo es todavía, una gran luz en mi vida. A mí, a una humilde y pequeña mujer, me encomendaba el cuidado de sus trabajadores, lo que él más quería. Y yo me dije a mí misma, pudo encomendárselo a otros, a cualquiera de sus amigos, incluso a algún dirigente gremial. Pero no, quise que fuese yo, una mujer que no sabe otra cosa que quererlo. Esa era sin duda la prueba absoluta de su amor. Pero una prueba que exigía respuesta, y yo se la di. Se la di entonces y se la sigo dando. Mientras viva no me olvidaré que él, Perón, me encomendó a sus descamisados en la hora más difícil de su vida. Mientras yo viva no me olvidaré que él, cuando quiso probarme su amor, me encargó que cuidase a sus obreros. Él no encontró mejor manera de expresarme su amor y ahora estoy segura que eligió la más pura y la más grande manera de decírmelo. Desde entonces, cuando yo quiero a mi vez expresarle mi amor de mujer, y quiero expresárselo permanentemente, no encuentro tampoco una manera más pura ni más grande que la de ofrecerle un poco de mi vida, quemándola por amor a sus descamisados. Esto, por otra parte, es mi deber de gratitud para con él y para con ellos y yo lo cumplo alegremente,
feliz, como se cumplen todos los deberes que impone el amor. Capítulo 10. Vocación y destino. No fue el azar la causa de todo esto que soy, en mi país y para mi pueblo. Creo firmemente que he sido forjada para el trabajo que realizo y la vida que llevo. Cuando analizo, en la intimidad de mi alma, el caso que me ha tocado vivir, más y más me convenzo de la mentira que son el azar y la casualidad. Si el azar y la casualidad gobernaran el mundo, todo sería un grotesco caos, y no podríamos vivir en un escenario tan variable. No, el azar no gobierna al mundo ni a los hombres. Por fortuna, gracias a Dios las cosas suceden de otra manera que unos llaman destino y otros providencia y casi todos atribuimos a Dios. Yo creo firmemente que, en verdad, existe una fuerza desconocida que prepara a los hombres y a las mujeres para el cumplimiento de la misión particular que cada uno debe realizar. Si esa fuerza es maravillosamente divina o ha sido puesta por Dios en la naturaleza de la sociedad o del alma humana, yo no lo sé ni pretendo averiguarlo, pero creo que existe y que nos conduce sin forzarnos con tal que nosotros no le neguemos nuestra generosidad. Lo indudable es que esta solución espiritual es también más fecunda que a otra del azar. El que se cree hijo de la suerte no se siente obligado a nada, puesto que el azar no tiene personalidad ni puede tener exigencias de ninguna clase. Pero el que sabe hijo de un destino o de la providencia o de una fuerza desconocida pero de un origen superior a su vida y a su naturaleza, tiene que sentirse responsable de la misión que le ha sido encomendada. Perdónenseme estas explicaciones que, sin quererlo, casi han venido a dar con cierto tono de filosofía que no entiendo y no deseo hacer. Sin embargo, pienso que debí decir todo cuanto he dicho en primer lugar porque así lo siento y en segundo lugar porque me parece una cosa de simple sentido común. Mi vida es una prueba de todo lo que he dicho. Si yo no hubiese llegado a ser lo que soy, toda mi vida hubiese quedado sin explicación. ¿Por qué yo he sufrido siempre ante la injusticia? ¿Por qué yo no me resigné jamás a ver pobres y ricos como una cosa natural y lógica? ¿Por qué siempre sentí indignación ante los dueños del poder y del dinero que explotaban a los humildes y a los pobres? ¿Por qué no pude librarme nunca de aquella angustia íntima que me ahogaba? ¿Por qué hasta mi día maravilloso me sentí sola, desconcertada, como si mi vida no tuviese sentido, ni razón? Demasiadas preguntas hubiesen quedado sin respuesta si no hubiese encontrado a Perón en mi camino, y en él, la causa de mi pueblo. No es el azar lo que pone a los hombres y a las mujeres al frente de las grandes causas. Por el contrario, parece como que las grandes causas preparasen el alma de sus hombres y de sus mujeres. Esto en parte puede ser vocación, pero además hay evidentemente otra cosa cuya explicación no está en nosotros, ni está librada a la suerte del azar. Por eso yo me permito insistir todavía en este tema con 2 palabras más, que quisieran ser de humilde consejo. Creo que alguien se ve, de pronto, llevado a un puesto de responsabilidad en la lucha por una gran causa, debe buscar, en su vida y en sus recuerdos, la explicación de su caso, y la hallará sin duda. Así sentirá todo el peso de su responsabilidad y trabajará lealmente por la causa que sirve. Y pienso también que los que sean espectadores de un hecho tal no deben atribuirlo sin más trámite al azar. ¿No sería más sensato aceptar la presencia de algo más? Y conste que yo no digo que sea directamente Dios quien determine todas estas cosas, pero sí que en su magnífico ordenamiento de todas las leyes y de todas las fuerzas habrá creado alguna ley o alguna fuerza que conduce a quienes libremente y generosamente quieran dejarse conducir. Esta es la humilde explicación que yo doy de mi vida y de mi caso. Guardo entre los manuscritos de Perón uno que escribió sobre un tema parecido poco tiempo después de asumir la presidencia. En este borrador, él abordó, con su franqueza habitual, este raro asunto de la vocación y del destino. Nada me ha parecido mejor que reproducirlo tal como él lo escribió, y como allí aparece toda su alma, en su sencillez y en su grandeza, o sea, en su genialidad, yo me ahorro el grave compromiso de presentarlo. Cosa que, lo confieso, sería tarea imposible para mí. Para saber cómo es el sol no basta ni su descripción ni su pintura, y nadie, si no es loco, intenta ni pintarlo ni describirlo. Para saber cómo es, hay que salir a mirarlo y aún mirándolo no se le puede ver sin deslumbrarse. Aquí están sus palabras y su pensamiento, su alma y su corazón. Yo me limito a invitar que salgamos a verlo. Capítulo 11. Sobre mi elección. En la vida de los pueblos, como en la vida de los hombres, no todo lo hace el destino.
Es necesario que los pueblos, como los hombres, ayuden a su destino. En mi vida, lo mismo que en la vida de mi pueblo, esto se cumple al pie de la letra. Yo estoy al frente de mi pueblo no solo por decreto del destino. Estoy porque, sin saberlo tal vez, me preparé para esto como si hubiese sabido que algún día iba a tocarme esta responsabilidad y este privilegio. Y puedo afirmar y demostrar también que mi pueblo se preparó paciente, aunque inconscientemente, también para esta hora de su destino. Lo que hace la providencia es poner las circunstancias necesarias para que las cosas sucedan luego de una manera y no de otra. Pero las cosas suceden casi siempre por culpa nuestra. Muchas veces pienso que si hubiese nacido en cualquier otra parte de mi país tal vez no sería hoy presidente de la República. Porque naciendo en otra parte, el medio me hubiese dado otras inclinaciones. No hubiese elegido ser militar, no hubiese aprendido allí las cosas que aprendí, nunca me hubiese visto obligado a hacer una revolución. Esas son las cosas que están en manos de la providencia. Ella combina las infinitas circunstancias y no creo que pueda averiguarse por qué ni explicarse nada de su mecanismo. Todo lo demás lo hacemos nosotros. Así fue como un día me vi en una circunstancia que decidió mi destino. El país estaba solo. Marchaba a la deriva sin conducción y sin rumbo. Todo había sido entregado al extranjero. El pueblo sin justicia, oprimido y negado. Países extraños y fuerzas internacionales lo sometían a un dominio que no era muy distinto a la opresión colonial. Me di cuenta de que todo eso podía remediarse. Poco a poco advertí que yo era quien podía remediarlo. En ese momento, el problema de mi país pasó a ser un problema de mi conciencia. Lo resolví decidiéndome por la revolución. Esta decisión fue mi ayuda al destino. 2 años y medio después todo parecía perdido. Había luchado intensamente en la Secretaría de Trabajo y Previsión. El pueblo me había comprendido. Los trabajadores de mi país conocían ya lo que era la justicia social y me seguían casi como si yo fuese una bandera. Lo único que yo había hecho era decirles la verdad y darles lo que todos hasta entonces les habían negado. Pero las fuerzas conjuradas de la oligarquía y de los poderes internacionales pudieron en un momento más que el pueblo y que mi voluntad. Fue en octubre de 1945. Esa es historia conocida. Durante 8 días conocí todos los matices de la soledad, el abandono y la amargura. Así como yo había pensado un día que era necesario hacer una revolución, el pueblo sintió, el pueblo siente, que había llegado un momento crucial de su historia. Se dio cuenta de que todo estaba perdido, pero que todo podía salvarse. Por suerte advirtió que eso dependería de su decisión. Y se decidió. Todo lo demás lo hizo la providencia. Pero la decisión la puso el pueblo. Su decisión fue la ayuda que el pueblo le prestó al destino. Allí están las razones de mi elección. 2 decisiones en 2 momentos providenciales. Pero para que haya una decisión en un momento providencial es necesario estar ya preparado para eso. A mí me preparó la vida misma, mi hogar paterno, mi niñez en la Patagonia Bravía, mi carrera militar, mi vida en la montaña, mis viajes por Europa. Todo eso me acostumbró a vencer. Vencer a la naturaleza es más difícil que conducir y dominar a los hombres, y a mí me tocó muchas veces luchar con las fuerzas naturales y vencerlas. Todo eso me preparó para que empezara a sentir profundamente la suerte de mi pueblo. Esto me preparó para el momento de la decisión. Para que el pueblo, a su vez, tomara en octubre de 1945 la decisión de salvarme y darme luego la conducción de sus destinos, también fue necesario realizar una tarea de preparación. Esta tarea consistió en algo así como un despertar. Desde 1943 a 1945 el pueblo fue despertado de un viejo letargo que ya duraba más de un siglo. Pero durante ese siglo había vivido de sus viejas glorias. No pudo olvidar la hazaña de sus granaderos por medio continente. No pudo olvidar su vocación por la libertad y la justicia. Por eso me resultó fácil despertarlo. Me bastó insistir en los viejos temas de la hora inicial de su vida, la justicia, la libertad, la independencia y la soberanía. Mi elección no es evidentemente una cosa del azar. La providencia hizo su parte, indudablemente, y de eso siempre doy gracias a Dios. Pero el pueblo y yo le ayudamos. La clave del porvenir reside en cuidar precisamente que eso no deje de ocurrir entre nosotros.